no me lo vayan a decir cuando ya esté terminando la clase, ¿ya? Entonces, veamos, espérenme. Ya. Entonces, el objetivo de hoy día y mañana es comprender y aplicar el concepto de raíz y proporción en diferentes contextos. ¿Ya? Entonces, empezamos. Ya. La definición. En matemática, una razón es la comparación entre dos cantidades por medio de la división o cociente. ¿Ya? Entonces, veamos. En una razón escrita como fracción, el numerador recibe el nombre de antecedente. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que recordar. Que ahora el numerador ya no se va a llamar numerador. Cuando estemos en razón y proporción, se va a llamar antecedente. ¿Ya? Y el denominador va a recibir el nombre de consecuente. Consecuente. ¿Ya? Y el denominador debe ser distinto de cero. Eso ustedes ya lo saben. ¿Ya? El denominador no puede ser cero. Entonces, vamos a tener ahora antecedente, consecuente. ¿Ya? Ahora, el cómo se lee esto, ya porque ahora estamos en razón y proporción. Se lee A es AB. Ahora, si yo tengo esa razón, esto se lee 2, se lee así. 2 es A3. Así se lee ahora. Ya como estamos en razón y proporción, se lee de esa manera. No me vayan a decir 2/3. ¿Ya? 2 es A3. O si yo le coloco, no sé, eso, yo le coloco ese antecedente 4, consecuente 5, y yo le pregunto, ¿cómo se lee esto? Usted me tiene que decir, se lee 4 es A5. Así se lee esto, ¿ya? Y recordar que eso se llama antecedente, antecedente, y el de acá se llama consecuente. Consecuente. ¿Ya? Eso es importante que ustedes se lo sepan. ¿Ya? Los nombres que recibe esta razón. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan hasta el momento? ¿Dudas, consulta? ¿No? ¿Sí? ¿Está todo claro hasta el momento? Sí, ¿Sí? Ya, entonces recordar que el número que está arriba se llama ahora antecedente y el número de abajo se llama consecuente. ¿Ya? Bien. Vamos bien. ¿Ya? Entonces, otra forma de escribir una razón es con estos dos puntitos. ¿Ya? Esa es la otra forma de escribir una razón. Entonces aquí yo le puse 3 ejemplos. ¿Ya? Se puede escribir con dos puntitos, se puede escribir con esa línea fraccionaria o con los dos puntitos nuevamente. Ahora, ¿cómo se lee esta razón? ¿Cómo se lee? ¿Alguien me podría decir cómo se lee esa razón? 27 es A3. Correcto. Se lee 27 es A3. Acá, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee esto? Se lee 4 4 es A12. es A12. Correcto. Es A12. Y el último, 5 5 es A15. es A15. ¿Ya? Acostúmbrense a esa lectura, ¿ya? A cómo leer una razón, ¿ya? Entonces, el primero se lee 27 es A3, el segundo se lee 4 es A12, y el tercero se lee 5
es a 15, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consulta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, vamos bien. Ya, ahora, ¿cómo se calcula una razón? ¿Ya? Dice aquí, calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente, ¿ya? Entonces, el valor de la razón, ejemplo, si yo tengo, lo voy a escribir de forma general, A esa B va a ser igual a un valor K, ¿ya? Y ese K es el valor de la razón, valor de la razón. Entonces, para encontrar ese valor K, yo tengo que hacer esta división, ¿ya? Me puede dar decimales o me puede dar números enteros. Entonces, aquí yo tengo el primero. Dice, el valor de la razón entre 1 y 2 es, entonces aquí yo tengo la razón 1 es a 2, y para encontrar el valor de esa razón, yo tengo que hacer la división. Ustedes ya saben dividir, ¿ya? Entonces, aquí fíjense bien, el 2 es muy grande para el 1, ¿cierto? Es muy grande para el 1. Entonces, yo cero al cociente, le coloco una coma, y ese 1 se transforma en 10 automáticamente. Y ahora sí yo puedo empezar la división. El 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5 veces. 2 por 5, 10, para llegar a 10, 0. Como me dio 0, ahí se termina la división. Entonces, acá, 1 es a 2, va a ser igual a 0,5. Y el 0,5 es el valor de la razón, ¿ya? Aquí le voy a colocar valor de la razón. Así se obtiene ese valor, solamente dividiendo, ¿ya? Ustedes ya saben dividir, lo vimos en algunas semanas atrás, ¿ya? Entonces aquí le puse otro ejemplo, dice el valor de la razón entre 100 y 50. Entonces yo tengo 100 es a 50, y para encontrar el valor de esa razón, yo lo tengo que dividir, pero esa división me da exacto. El 50, ¿cuántas veces cabe en el 100? Dos veces. 50 por 2 es 100, para llegar a 100, 0. Entonces, ese 2 sería el valor de la razón, ¿ya? Entonces, vuelvo a explicar esto. Para encontrar el valor de la razón, yo simplemente tengo que realizar la división. ¿Entre quién? Entre el antecedente y el consecuente, ¿ya? Nada más que eso. Así yo encuentro el valor de la razón. Vamos a hacer más ejemplos. Aquí me piden encontrar dice encontrar y calcular la razón de los siguientes pares de números. Entonces me piden calcular el valor de la razón entre 16 y 48. Entonces primero, ¿qué tengo que hacer? Formar la razón. 16 es a 48. ¿Ya? Ahora, me tengo que fijar si se puede o no simplificar. ¿Ya? La idea siempre es trabajar con números pequeños, no números tan grandes. Ahora, en este caso, en la letra A, ¿se puede simplificar estos dos numeritos? ¿Por 8? ¿Por 8? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces yo simplifico por 8, ¿ya? Porque la idea siempre es trabajar con números pequeños. Entonces 16 dividido en 8, aquí me daría 2. Y aquí me daría 8 por 6, si no me equivoco, ¿no? 6. Sí, 6. Ya, y la pregunta es, ¿se puede seguir simplificando? Sí, Sí. ¿Por ¿Por 2? cuánto? por 2. Perfecto, súper bien, muy bien. Simplifico por 2. Y me daría, si no me equivoco, un tercio. ¿Ya? Y ahora cuando me quedó un número pequeño, ¿ya? Yo lo divido para encontrar el valor de la razón. Entonces aquí
hago la división. La voy a hacer aquí. Yo tendría que dividir el antecedente y el consecuente. Entonces, tengo que dividir 1 entre 3. ¿Cómo empiezo a dividir yo aquí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se empieza? Poniéndole un 0. Bien. ¿Qué más? La coma. Una coma. La coma. Perfecto. ¿Y qué más hago? Bajar al 1, Y el 1 se transforma en... 10, En En 10. 10. 10. Correcto. Y ahora sí yo empiezo a dividir. El 3. ¿Cuántas veces cabe en el 10? 3 veces. 3 3 y veces. sobra ¿cierto? 1. ¿No? Sobra 1. Y como sobró 1, le agrego nuevamente el 0. Ahora, el 3 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 3 3 y sobra 1. Ya, ¿y qué más? igual 3 hasta el final. Hasta el Santiago. 3. Y ahí va a seguir sucesivamente. ¿Qué pasaba cuando el 3 se repetía? ¿Qué decimal era? ¿Se acuerdan de eso? Materia pasada ya. Finito. Semiperiódico. Finito, periódico, semiperiódico. Semiperiódico. Ya, este es un decimal periódico. Periódico. Le colocaba un sombrerito ahí. ¿Por qué periódico? Porque se repite el 3 y parte de la coma hacia la derecha. Ya, por eso es periódico. Entonces, el valor de la razón de 1 es a 3 es 0,3 periódico. ¿Ya? De ahí estaría el resultado de la primera. ¿Ya? Eso tienen que hacer ustedes acá. Primero, verificar si se puede o no simplificar, ¿ya? Y después realizar la división correspondiente. ¿Ya? No se vayan a equivocar en dividir. Vamos a hacer el segundo. Entonces, yo tengo que encontrar el valor de la razón entre estos dos numeritos. Entonces, yo tengo el 4 es a 12. Y tengo que verificar si se puede simplificar o no. ¿Se puede simplificar? Sí, Por 4. ¿Por cuánto? por 4. Por 4. Correcto. Simplifico por 4. Ah, simplifico por 4. Y eso me da 1 y me da 3. Pero un tercio ya lo calculé, ya lo tengo arriba. Entonces aquí coloco solamente 0,3 periódico. ¿Para qué voy a hacer la división de nuevo si lo tengo en la letra A? ¿Ya? Vamos a hacer en la letra C. Entonces yo tengo que encontrar el valor de la razón entre 40 y 80. Entonces yo formo la razón primero. 40 es 80, ¿ya? Y tengo que verificar si se puede o no simplificar. ¿Se podrá? Sí, por 40. Sí, Por 40, ya, bien, por mayor al tiro. Por 40. No, por 40, arriba y abajo, no se olvide. ¿Ya? Si yo hago esa simplificación, me daría 1 Segundo. y 2, ¿cierto? Y ahora yo, como ya me quedo números pequeños, yo tengo que realizar la división. 1 dividido en 2. Como el 2 es 0,5. muy grande para el 1, 0 al cociente, una coma, y ese 1 se transforma inmediatamente en 10. Y ahora sí yo empiezo a dividir. El 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5 veces. 5. 2 por 5 es 10. Para llegar a 10, 0. Y ahí estaríamos ok. Entonces, el valor de la razón de 1 es a 2 es 0,5. ¿Ya? ¿Alguna duda con estos tres primeros? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consulta? No, profe. ¿No? Ya.
Entonces, yo ahora le voy a dar 5 minutos para que ustedes hagan estos 4 que quedan al final. Hagan esos 4 ustedes. Entonces son las 8:32. A las 8:37 vamos comparando los resultados que les dio, ¿ya? Empiecen entonces. Tienen que hacer Ya. todo esto. Simplificar y después dividir. Empiecen. Ya terminé, profe. Súper rápido. Esperemos un ratito para que el resto también pueda avanzar. También yo terminé. Ya. Lenguaje, trabajos, materia. Hace un poquito lo subió el materia ya. Qué arreglando eso. Por materia. Material, semana 8. Material. Agregar. Drive. Subir. Semana 8.
tema. Semana 9. ¿Cuántos minutos quedan, profe? Miguel. ¿Estás por ahí? Se fue el profe. No lo perdimos. Profe, ¿está por ahí? ¡Aló! Se aburrió de esperarnos. Se fue el profe. Pero ahí está sacando las cosas. Está ahí. Estás ahí, Miguel, no nos quieres hablar. Lo aburrimos. ¿Se escucha? Sí. Aquí me llegó una notificación, dice, Jennifer Viera te ¿Te bloqueé? silenció. Me había silenciado, yo estaba hablando y ya no importa. Por eso nosotros hablábamos y no estabas. Ahora sí. Ya, yo estaba haciendo el ejercicio, ya, vamos de nuevo, ya, habíamos quedado en el D. Lo voy a Oye, hacer no, de pero nuevo. no se veía que estabas rayando nada. ¿No? No, nada. Qué raro, yo estaba rayando. No. Ya, ahora se ve, ¿cierto que estoy rayando? Sí, ahora sí. Ya, qué raro, ya. Entonces, el 15 es a 60, ¿se puede simplificar? Sí, profe. Por 15. ¿Por cuánto? Por 15. Por 15. Perfecto. Estaba hablando solo. Ya, 15. Entonces me queda 1 es a 4. ¿Ya? 1 es a 4. Entonces ahora yo ya puedo calcular la razón, el valor de la razón. ¿Ya? Entonces me quedaría 1 dividido en 4. ¿Ya? El 4 es muy grande para el 1, entonces 0 al cociente, una coma, y ese 1 se transforma en 10 automáticamente. El 4 en el 10 cabe 2 veces. 4 por 2, 8, para llegar a 10, 2. Como me dio 2, de nuevo coloco el 0. El 4 en el 20, 5 5 veces. veces. 5 veces. Entonces aquí coloco el 5. Ya, entonces aquí coloco el 5. Ahí, y 0 el cociente acá. Y ahí termino. Entonces, el valor de la razón de 1 es a 4 es 0,25. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la letra D? ¿Le dio lo mismo? Anda, profe. Sí, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Ya, vamos con la letra E ahora. Si tienen alguna duda, por favor, díganla inmediatamente, ¿ya? No se queden con eso. Entonces aquí formo la razón. 5 es a 15. ¿Por cuánto yo podría simplificar esta razón? Por 5. 5. Por 5, correcto. ¿Y cuánto me da por 5? Me da un tercio, ¿cierto? Y ese un tercio ya lo habíamos calculado. Sí, 1 es a 3 ya lo 0,1. habíamos calculado.
era Sí, 0,3 0,3. periódico. ¿Ya? Eso ya estaba listo, por si acaso. ¿Ya? No lo voy a calcular de nuevo porque ya estaba en la letra B, creo. ¿Ya? Y la letra B y la A igual parece. En un cuarto también lo habíamos, o sea, el 1 y el 4 también lo habíamos hecho. Sí, Sí. Entonces, 1 es a 4, 0,25. correcto. Me da igual a 0,25. Ya estaba hecho ya. Y el último, la letra G, formo la razón, 14 es a 56. ¿Se podrá simplificar estos dos numeritos? Por 4. Sí, profe. ¿Por 14. 4? 14. ¿Por 14? Por Sí, 14. 14. Sí, por 14 me da de forma exacta, parece, ¿no? A ver, 14. 14 acá. Me quedaría 1 y abajo me quedaría 4, ¿no? 4 abajo. Sí, 4 abajo. Ya. Pero 1 es a 4 ya lo tenemos. Sí, 0,25. Correcto, 0,25. Correcto. Ya estaríamos ok. Eso era. ¿Ya? Entonces así se calcula el valor de una razón. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Por lo menos ya me quedó claro. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay nada? ¿Por No, el chat profe. tampoco? ¿No? ¿Nada? Nada por el chat. Ya. Entonces vamos a avanzar ahora. Ya, entonces, recordar. Razón es el cociente entre dos cantidades homogéneas. Ya, espérenme. Se me perdió el lápiz. Espérenme que tengo aquí un problema del lápiz. Ya. Ya, entonces, sobre dos cantidades homogéneas. Ya, entonces, primero, la letra o el número de acá se va a llamar antecedente, el de acá se va a llamar consecuente, y el K es el valor de la razón, lo que calculamos delante, el valor de la razón, ¿ya? Entonces, una razón es el cociente entre dos cantidades, o sea, es la división entre dos cantidades, ¿ya? Simplemente es eso. Vamos al siguiente. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la proporción. Una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Porque aquí yo ya tengo una razón y aquí tengo la otra. ¿Ya? Entonces, una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Entonces aquí tengo una proporción. Una proporción puede estar escrita de esa manera o puede estar escrita de esa manera. ¿Ya? Reflejan lo mismo. ¿Y cómo se lee esto? Se lee A es a B como C es a D. ¿Ya? Lo voy a hacer con números ahora para que vean cómo se lee esto. Vamos a colocar 2 es a 3 como, a ver qué número puedo colocar aquí. 4 es a 12. No, a 6. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto? Pongan atención en esta parte. Se lee 2 es a 3 como 4 es a 6. ¿Ya? Ese igual se lee como así, se lee como 2 es a 3 como 4 es a 6. ¿Ya? Por si acaso. Bien, entonces aquí dice, se denomina constante de proporcionalidad al resultado de la división de las razones. ¿Ya? Entonces la división de esta razón me va a dar el valor de la razón, el cual es el mismo para cada una de ellas. ¿Ya? Y esto es importante. El A y el D, aquí están escritos en rojo, aquí están escritos en rojo, se van a llamar extremos de la proporción.
Y el B y el C se van a denominar medios, ¿ya? Entonces, estos dos se van a llamar extremos y estos dos se van a llamar medios. Es importante que se aprendan estos nombres. Extremos, medios. Extremos, medios. Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar al teorema fundamental de las proporciones. El teorema fundamental de las proporciones dice que en una proporción el producto de los extremos, es igual al producto de los medios. O sea, si yo multiplico estos dos, me va a dar el mismo resultado que yo multiplique estos dos. Por eso se coloca acá. Si yo multiplico el A por el D, va a ser igual al resultado de B por C, ¿ya? Entonces, esta propiedad se puede ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ojo con eso. Entonces, esto se lo tienen que aprender. Esta propiedad se la tienen que aprender de memoria. La multiplicación de los extremos es igual al producto de los medios. Ahora lo vamos a aplicar. Ejemplo, dice, comprobar si las siguientes razones forman una proporción. ¿Ya? Entonces, para yo comprobar si esto, si esto es una proporción, yo tengo que aplicar el teorema fundamental. Voy a borrar esto porque se ve raro. Ya, voy a borrar. Ya, entonces, este es el teorema fundamental, todo eso, ¿ya? Y esto me sirve para comprobar si dos razones son o no una proporción. Entonces aquí yo tengo que comprobar si estas dos razones forman una proporción. ¿Y cómo se hace eso? Aplicando el teorema. ¿Qué me dice el teorema? Si yo multiplico los extremos, si yo multiplico el 3 con el 12, me tiene que dar el mismo resultado que yo multiplique el 4 con el 9. Y veamos si me da lo mismo. 3 por 12 me da 36. 36. 4 por 9 me da 36. 36. ¿Se cumple, no? 36. Se cumple. Por lo tanto, Sí. es una proporción. Proporción. En el caso de que no se cumpla, ustedes colocan no es una proporción. Eso es todo. ¿Es proporción o no es proporción? ¿Ya? Veamos el segundo ejemplo. Yo tengo que comprobar si esta comparación de razones, forman una proporción. ¿Y cómo se hace eso? Con el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué me dice? Que si yo multiplico los extremos, o sea, multiplico el 30 con el 3, me tiene que dar el mismo resultado que yo multiplique el 15 con el 6. Entonces resuelvo ese producto. 30 por 3 me 90. da 90. 90. Y 15 por 6, ¿cuánto me da? 90. 90. 90. Entonces, nuevamente se cumple. Entonces, yo coloco acá, es una proporción. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Sí, Vamos a profe. hacer más, pero hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna Sí, consulta? profe. ¿Una duda, consulta? Ya, vamos a hacer otro. Entonces aquí dice, comprobar si las siguientes razones son o no proporciones. Ya, entonces, ¿cómo se hace eso? Yo tengo que multiplicar los extremos y el valor que me dé ahí tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, aplicando el teorema de la proporción, sería
40 por 20 tiene que ser igual a 2 por 40. ¿Ya? Entonces aquí yo voy comprobando. 40 por 20, eso me da El trato se 80. 80. El Great Deseado Mercy 80. West será Igual, 2 por 40, 80. 80. ¿Se 80. cumple la igualdad? Sí se cumple la igualdad. Entonces yo coloco Sí. acá. Es una proporción. Eso es todo. ¿Ya? ¿Se entendió? Todavía hay dudas. Y si se fijan, es una multiplicación cruzada. El 4 multiplica el 20 y el 2 multiplica el 40. Multiplicación cruzada. ¿Ya? Ese es el teorema fundamental de las proporciones. Entonces yo le voy a dar 5 minutos, ¿ya? Son las 8:53. A las 8:57 empiezo yo a resolverlo. Ustedes van a hacer estos 4 que quedan, ¿ya? Tienen que indicar si es o no una proporción, ¿ya? Empiecen entonces. Tienen que hacer lo mismo que hice yo en esas 4, ¿ya? Y ahí vamos comprobando. Cualquier duda me hablan. ¿Alguien habrá terminado? Sí, profe, estoy listo. ¿Terminó ya? Ya, Sí. perfecto. Ya. Vamos a esperar un minuto más y voy a empezar a resolver. Listo. ¿Cuál no le dio proporción? ¿Qué letra no le dio proporción? A mí por el momento la C no me dio. La C no Y le el, dio. y el segundo. Ujú. Ya. ¿Ese es el único? La C. Sí. No, la D. La C y 20. D. También, ya. Y la E tampoco. La E tampoco. Ya. Vamos a ver qué sucede entonces en esos casos. Falta un minutito más. Vamos a esperar a los demás compañeros. Ya. Entonces vamos a empezar a comprobar si son o no proporciones. Entonces yo tengo que multiplicar el 25 por 4
y me tiene que dar el mismo resultado que al multiplicar 20 por el 5. Entonces, 25 por 4 me da 100, si no me equivoco. Ustedes me corrigen si me equivoco, ¿ya? Y 20 por 5 también me da 100. Está bien, ¿Ya? profe. Me Ya, da está igual. bien. Bien, entonces es una proporción. ¿A alguien le dio distinto? ¿A alguien le habrá dado distinto esto? Igual. No, Igual. pues no, pero no. Vamos con la letra C. Yo tengo que multiplicar el 8 con el 12, ¿cierto? Y eso me tiene que dar igual a 39 3. por 3. ¿Ya? Entonces aquí yo voy calculando. 8 por 12, si no me equivoco, me da 96, ¿o no? 6. Sí. 96. Y 39 por... Ahí me paso. Sí, me da 100 y algo, 117. 117. 117, me Sí. pasé. Aquí claramente esto No es no es una proporción. una proporción. Ya. Bien, vamos a hacer la letra D. Recuerden que no es una proporción porque no se cumple esta igualdad. Ya no se cumple. Vamos a hacer el siguiente. Aquí yo tendría que multiplicar el 4 con el 23. Y eso me tiene que dar lo mismo que al multiplicar 7 con el 3. 4 por 23. Eso me da 92. 92, sí. Sí. 92. Y 7 por 13, eso me da 91. 91. 91. 91. Sí, 91. Y aquí claramente, Sí. 91. estos dos números no son iguales. Entonces aquí coloco no No es proporción, es. no es una proporción. ¿Ya? Claramente no es una proporción. Y el último, veamos. Acá sería 6 por 20. 6 por 20 tiene que ser igual a 4 por 35. ¿Ya? Eso lo muevo para allá. Tendría que calcular 6 por 20. 6 por 20 me da 120, 120. ¿no? Sí, Sí, 120. 120. Tiene que ser igual y 35 por 4, eso me da 140, ¿no? 140. 40. 140. Sí, 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 140. Y claramente estos dos no son iguales. No es Entonces, proporción. no es una proporción. No es una proporción. Ay, me adelanté. Ahí sí. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este teorema fundamental de las proporciones? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿Quedó todo claro hasta el momento? No hay consultas por el chat. No, ¿No, no por hay nada? ahora Claro, no. claro. Vamos bien entonces. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Ya? Recíprocamente, dos productos iguales pueden escribirse como una proporción. Entonces, ahora cuando tengamos un producto escrito de esa manera, así, eso yo lo puedo escribir como una proporción. O sea, yo ahora les voy a dar esto que está aquí, y ustedes me tienen que formar la proporción. Van a hacer como al revés del proceso. ¿Ya? Eso tienen que hacer ahora. A eso se refiere este recíproco del teorema. Entonces veamos. Transformar los siguientes productos en proporciones.
¿Ya? Entonces, recuerden que este sería el A, este sería el B, este sería el C y este sería el D. Y al formar estos numeritos, a formarlo a proporción, aquí estaría el A, este sería el D, este sería el B y este sería el C. ¿Ya? Ustedes entonces yo les voy a dar el producto, esta igualdad de producto, y ustedes me tienen que formar la proporción correcta. ¿Ya? Eso es todo, eso es lo que van a hacer ahora. Van a hacer como el proceso al revés. ¿Ya? Entonces ahora tengan ojo a no confundirse en las posiciones que van los números. ¿Ya? Porque si ustedes colocan un número mal, no me va a dar como proporción. Veamos el siguiente. Tengo 30 por 3 igual a 15 por 6. Pero yo lo tengo que, estos numeritos los tengo que transformar en una proporción. Entonces, ese 30 pasa a ser el antecedente, ese 3 pasa a ser el número que está cruzado, un consecuente, el 15 pasa a ser consecuente y el 6 pasa a ser antecedente. Tienen que tener mucho ojo cómo van los números en cada posición. Aquí vengo dos ejemplos. Dice, transformar los siguientes productos en proporciones. Yo aquí les voy a colocar la propiedad. Tenemos A partido es a B como C es a D. Y teorema decía que si yo multiplico los extremos, me va a dar el mismo resultado que al multiplicar los medios. Entonces yo les doy ahora esto y lo tienen que escribir de esa manera. ¿Cómo sería entonces escrito de esa manera? ¿Cómo yo este producto lo transformo en una proporción? ¿Cómo sería? ¿A alguien se le ocurre cómo? 6 tercios igual a 5 décimos. Ya, veamos. 6 ¿es a 3? ¿Es a 3 o es a 10? 10. El 10, profe. 6 a 10 y de 5 a 3. 6 es a 10. ¿Cómo? Y 5 es a 3. 5. 5 es a 3 o 3 es a 5. 3 a 3 es a 5. 5. 3 áreas Ah, veces. 3 es a 5. 5. Tengan mucho ojo en la posición de los números. ¿Ya? 6 es a 10 como 3 es a 5. ¿Ya? Si ustedes me lo hubieran escrito de otra manera, no me da proporción. ¿Ya? Así que mucho ojo. Correcto. ¿Cómo sería el segundo? Háganlo 18. con calma porque esto igual es... 18 es Es a a 8. Es a 8. 7. Es a 8. No, a 18. 7. No, a 8. A 8. A Ya. 8. 18 es a 8 como... Y 7 es a 4. 7 es a 4. Correcto. 7 es a 4. Ahí está de forma correcta la proporción. ¿Ya? Esto era un poquito más enredado, pero es lo mismo, pero es como el proceso inverso. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener ojo quién es el A, quién es el B, quién es el C y quién es el D. ¿Ya? Es el como el recíproco del teorema de las proporciones. Ya. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Son las 9:06. Me queda todavía. Encontrar el valor de X en las siguientes proporciones. Entonces yo ahora tengo que encontrar el valor del X para que se cumpla la proporción. Entonces dice, para encontrar el valor del X, tengo que ocupar el teorema fundamental de las proporciones. ¿Ya? Y aquí le coloqué el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué dice? Que si yo multiplico los extremos, me tiene que dar igual el mismo producto que yo multiplique los medios. Entonces,
resuelvo ese producto. 3 por 8, 24. ¿Cuánto vale el X para que este producto se cumpla? ¿Cuánto vale el X para que esta igualdad se cumpla? O 12. ¿Por cuánto lo tengo por multiplicar para que me dé 24? ¿Cuánto? Por 2. Por 2. Correcto. Por 2. Si el X vale 2, sería 12 por 2, 24. Entonces el X vale 2. Entonces, esta forma es forma visual, ¿ya? Pero esta forma visual se complica cuando los números son muy grandes. Entonces, la otra forma de resolver esto es la forma que usábamos cuando se resolvían los temas de porcentaje. No sé si ustedes se acuerdan. Que se multiplicaba cruzado y se dividía por el número que quedaba solo. Entonces, si yo quiero encontrar el valor del X, ¿ya? El X va a ser igual a ¿cómo? Se multiplican los números que están cruzados. En este caso sería el 3 y el 8. Y se va a dividir por el número que queda solito. En este caso sería el 12. Entonces, 3 por 8, 24. Y 24 dividido en 12 es igual a 2. A 2. Y llegué al mismo resultado, pero de dos formas distintas. ¿Ya? Esta forma visual me conviene, sí, pero cuando son números pequeños, ¿ya? Cuando son números muy grandes, ya ahí me empieza a complicar. Y esta forma es la que a mí me gusta, ¿ya? Es como la regla de 3 que usábamos en porcentaje. Multiplicar los números que están cruzados y se divide por el número que queda solito. Y ahí me va a dar el valor del X, ¿ya? El cual me sirve para formar la proporción. ¿Alguna duda? O sea, profe, se puede de cualquiera de las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Ya, vamos a hacer otro más. Creo que nos queda como 5 minutos, creo. Ya, que dice aplicar lo aprendido. Entonces dice, encontrar el valor de X en la siguiente proporción. ¿Ya? Lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿ya? Y después ustedes van a elegir una, ¿ya? O si quieren la hacen de las dos maneras, ¿no? No me complica mucho. Entonces, vamos a hacerlo de la manera número 1, ¿ya? ¿Qué sería? Multiplicar los extremos, X por 10, tiene que ser igual a 5 por 12, ¿ya? Entonces, si X por 10 me tiene que dar lo mismo que 5 por 12. ¿Cuánto es 5 por 12? 60. 60, correcto. Entonces, de forma visual, 10, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 60? 6. Correcto. Entonces el X vale, ¿ya? Esa es una forma. Veamos la otra forma. Entonces, el valor del X, ¿cómo yo lo encuentro? Multiplico los números que están cruzados, ¿ya? Los números que están cruzados serían el 5 y el 12. 5 por 12, y lo voy a dividir por el número que me quedó solito. El número que me quedó solito sería el 10. Resuelvo eso. 5 por 12 es 60, y 60 dividido en 10 es simplemente 6. Y llegué al mismo resultado de las dos maneras. ¿Ya? Ahí ustedes van a elegir cuál es mejor para ustedes. ¿Ya? Ahora si quieren pueden hacer los dos. No tengo ningún problema. Vamos a hacer el otro, el número 2. Entonces aquí nuevamente multiplico los extremos, o sea, 8 por 6, me tiene que dar el mismo resultado que multiplicarlo en medio, que es el 3 por X. 8 por 6 me da 48, y eso es igual a 3 por X. 3 por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 48. Entonces, si se fijan aquí, la forma visual ya me entra a fallar un poquito, porque el número igual es un poquito rebuscado. Eso es 16. Correcto.
Pero si se fijan que costó poquito más ahora, y si imaginan que este número fuera mucho más grande, ¿ya? Vamos a hacer de la otra forma. Yo tengo que multiplicar los números que se encuentran cruzados, ¿ya? O sea, multiplicar el 8 por 6 y dividirlo por el número que me quedó solito. 8 por 6 me da 48. Y si al 48 yo lo divido en 3, me da 16. Y de las dos maneras me da el mismo resultado. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Ya mañana vamos a continuar, vamos a hacer más ejercicios con números ahora un poquito más grandes, ¿ya? Pero la idea es ir practicando, ¿ya? Después más adelante, como en junio, no, como si junio o julio, vamos a trabajar con materia ya del curso, del nivel, y vamos a ver la proporción directa y la proporción inversa, ¿ya? Pero hasta el momento vamos súper bien. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan antes de terminar? ¿Alguna duda, consulta?